Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Bien, entonces ya que no tenemos acceso a la matrícula de un MOSFET, vamos a tener que ver cómo identificamos los pines del MOSFET y probablemente también haciendo esto vamos a llegar a conocer el estado del MOSFET, como lo vamos a ver aquí. Yo he identificado tres niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Voy a leerlos primero y luego voy a detenerme en cada uno un poquito explicando más o menos lo que son. En el primer nivel vamos a testear el MOSFET dentro de la PCB y esto es requerido, ¿ok? Es mandatorio, como dice aquí. Aquí vamos a requerir un multímetro para poder hacer esto, un multímetro que vamos a ver cuál sí, cuál no ahorita. Luego vamos a tener un segundo nivel donde vamos a ver que sí se puede en realidad hacer un tipo de test del MOSFET dentro de la PCB para identificar algunas partes. Para esto vamos a requerir realizar una inspección con el multímetro. Es el tipo de inspección. Ven que aquí solo requerimos el multímetro, pero aquí requerimos hacer la inspección con multímetro, así se denomina. Y luego en el tercer nivel, que es el que he denominado el nivel estrella, vamos a hacer un análisis de circuito. Para lo que es el análisis de circuito, vamos a realizar una inspección visual. Ese sería el primer tipo de inspección, y también se requiere el tipo de inspección de la PCB o del circuito conectado a la red eléctrica. Ok, entonces vamos a volvernos al primer nivel. Vemos que aquí tenemos ya una contradicción, porque para testear el MOSFET afuera de la PCB vamos a tener que desoldar el MOSFET, que es lo que no queremos. Entonces no tendría sentido hacer esto si vamos a querer utilizar la pico a pico de alto voltaje, o si queremos utilizar la herramienta para testear la oscilación. La idea es agilizar mediante estas herramientas, tener un diagnóstico temprano antes de ponernos a desoldar ahí componentes. Ok, multímetro requerido para hacer esto. Vamos a ver, hay dos multímetros que tengo en mente. Evidentemente esto se podría hacer con el multímetro, ¿verdad? Sacamos el MOSFET, lo hacemos con el multímetro. Y hay otra herramienta que tal vez también nos sirve, que es la herramienta. De eso tengo un video también y tengo papers al respecto, que es la herramienta para medir todos los componentes. Esta solo utiliza voltaje para medir comunicación o continuidad, y con eso ya es bastante suficiente, pero no es lo que vamos a usar en el nivel 1, porque de eso no se trata este video o esta guía. Ok, entonces hay una sección en un documento que tengo de la herramienta para medir todos los componentes, es la sección 11, que se llama así precisamente: cómo testear los MOSFETs. Pueden ir a ver ese video por si quieren testearlos de esa forma también. Pero eso no nos va a servir para identificar pines sin sacar de la PCB. Y tengo también otro documento que es cómo testear los transistores con HFE, que es para testear la ganancia, ¿verdad? Y la continuidad, utilizando las escalas de continuidad y el estado del MOSFET también, utilizando las escalas de continuidad y de diodo. Eso lo pueden ver en el multímetro, se fijan ahí, una de las escalas. Dependiendo del multímetro, eso va a variar un poquito, pero prácticamente cualquier multímetro con la escala de diodos puede servir. Pero igual, para utilizar eso necesito desoldar el MOSFET y empezar a utilizar ese método. Entonces ese método no lo voy a utilizar. Vamos a pasar al siguiente nivel. El nivel 2 sería testear adentro de la PCB. Para eso vamos a necesitar una inspección de multímetro. Hay un video que tengo acerca de esa herramienta para medir todos los componentes también, que lo tengo con un circuito, digamos una fuente, sí, fuente y circuito
Raqueta Matamosquitos, donde enseño cómo se puede comenzar a utilizar esta herramienta dentro de sus alcances, utilizando voltaje para medir comunicación con comunicación en continuidad del estado. Si no se puede medir, para testear en realidad el estado de muchos componentes que hay ahí adentro, y también hacernos una idea. Es un circuito simple, pero nos da una gran idea. Entonces vean que adentro de la PCB no necesariamente es con multímetro, pero el multímetro nos da muchas más opciones. Me refiero al multímetro multiescala, ya si queremos hacer otro tipo de inspección. De hecho, la herramienta es más para medir afuera de la PCB, pero sí puede ser utilizada en ciertos casos, pero no sirve para identificar todos los pines. Esa herramienta no sirve para identificar todos los pines. Nos serviría para hacer, vean por ejemplo aquí, tengo este ejemplo que está aquí. Este ejemplo, vamos a ver dónde es que está. Sí, este ejemplo es precisamente de ese documento, cómo testear componentes sin desmontarlos de la PCB. En el papel número 11 tengo, el título es MOSFETs y transistores. Tengo el 11, el 12 y el 13, son 3 papers que tengo ahí. Ese documento, en esa sección, lo que nos ayuda es a identificar en un transistor dónde es que está la base. Entonces, viendo este dibujo que les hice aquí, nos ayuda, porque tengo que hacer esa guía también para identificar una gran lista de componentes. Por eso es que hago referencia específicamente a ese documento, porque no tengo ese video. Aquí lo que tenemos es un transistor arriba, y aquí tenemos otro abajo. Es el mismo transistor, pero primero, eso sería como el paso 1, el de arriba. Tengo que asumir que un pin es la base, y de ese pin, que es la base, tratar los otros pin como que si fuera un diodo. Entonces, si yo mido de esa forma, y me da con esas mediciones, por un lado quiere decir que posiblemente el transistor está bueno, y aparte de eso, que ese punto que estoy tratando como que si fueran diodos, sin sacarlo de la PCB, quiere decir que ese punto es la base, pero la base es solo uno de las terminales que tiene un transistor. Aquí vemos, esto es para transistores. Tenemos base, colector y emisor, por ejemplo CBE, ¿verdad? Y la base es lo más parecido en un transistor, como lo estoy poniendo aquí, a lo que es el gate en un MOSFET, aunque funcionan diferente, pero digamos que es lo más parecido. Entonces, ese tipo de mediciones, utilizando, por ejemplo, en este caso, se puede utilizar la herramienta para medir todos los componentes, o el multímetro en escala de continuidad. Ese tipo de mediciones se pueden hacer también con el multímetro, ¿verdad? Sobre los MOSFETs, y se utilizan la escala de continuidad y también la escala de resistencia, es decir, resistencia en ohmios, para ver las combinaciones, cómo es que están, para ver, por ejemplo, si por ejemplo hay una comunicación entre D y S y tiene muy baja resistencia, si estoy utilizando la escala de resistencia, o si me da continuidad dentro de la PCB, puede decir que haya un corto, es decir, que el MOSFET esté en mal estado, pero es una sospecha, ¿verdad? También quiero hacer esto como una práctica dentro de este mismo video. Tal vez voy a insertarlo dentro de este mismo video, pero si veo que el video se está haciendo muy grande, entonces
no voy a meter ahí la magia de la edición, sino que lo voy a continuar y voy a hacer un video por aparte en algún momento más adelante acerca por lo menos de esta sección de cómo medir los componentes dentro de la PCB, ¿verdad? Sin tener que soldarlos, solo para medir un MOSFET. Si lo hago dentro de este video, tengo que conseguir una placa que tenga un MOSFET bueno y un MOSFET malo y que yo la pueda identificar, ¿verdad? El estado solamente con estas escalas que les estoy diciendo, pero vean que se identifica el estado, pero no, en realidad no creo que se pueda identificar los pines de esta forma. Entonces el problema es, bueno, aquí ya estaríamos identificando que si está malo, pero o si está bueno, pero en el punto de una sospecha, ¿verdad? No es tan preciso como alguna de estas herramientas y que se llega con el osciloscopio. Entonces ese es el problema que tenemos, que este método de nivel 2 pues nos puede llevar como a sospechar, identificar ciertas cosas, pero en el punto de la sospecha. Mientras tanto, lo que queremos es utilizar la herramienta y la sonda que estamos hablando en este video para tener un método más preciso para poder decir, por ejemplo, si hay oscilación, si hay conmutación y en qué puntos exactamente fue que medimos, porque no sabemos aquí exactamente cuáles son las conexiones que hay en los MOSFETs que están a la par o a los componentes asociados, como por ejemplo resistencias. Eso lo vamos a ver más adelante, y puede ser que pensemos que tal vez es un problema propiamente de un MOSFET y en realidad tal vez era una resistencia que estaba dañada, aunque están asociadas en esas situaciones, pero para tener una certeza, entonces este método todavía no es lo suficientemente práctico, ¿verdad? Bueno, y tenemos el nivel 3, en el nivel 3, que es el nivel de análisis de circuitos. Para ese nivel sí vamos a tener que hacer una inspección visual. Es el tipo de inspección, a diferencia de acá que hacemos una con multímetro, aunque también puede hacer que haya una previa inspección visual, pero para lo que es análisis de circuitos ya necesitamos hacerla, digamos, más concienzudamente. Yo no le llamaría inclusive inspección visual, sino precisamente análisis. Y también vamos a utilizar el método de inspección de conexión a la red. Entonces dependiendo de lo que vayamos a hacer en los siguientes pasos, como lo vamos a ver, que es ya propiamente el circuito, por ejemplo, hay que ver el contexto. Bueno, esto podría ser cualquiera de las dos inspecciones. No lo voy a liar más, no lo voy a conectar más, ahí ustedes van a ver, pero bueno, por ejemplo, visual también podría ser ver los tracks también, es decir, ver o medir si están bien, si hay una conexión del MOSFET hacia dónde, y medir también. Entonces no solo visualmente, sino también puede ayudarnos ahí un poco el multímetro, y para saber identificar cómo es el circuito y en qué partes vamos a medir. Y muy importante, analizar cuáles son los componentes asociados para saber identificar cuál es el MOSFET que estamos viendo, si es otro tipo de circuito integrado que está asociado a ese MOSFET, si están bien, si están mal, si hay algún circuito que esté quemado o algún componente que tenga algún problema, que lo podamos medir, o por lo menos ver dentro de la placa antes de tener que desoldar un MOSFET y que se nos vuelva a dañar, por ejemplo, por culpa de otro componente. Todas esas cosas son las que vamos a ver dentro del nivel 3, el nivel estrella, que es el que efectivamente nos va a ayudar a identificar los pines del
del MOSFET para no meter ahí las puntas de prueba en el lugar donde podemos más bien hacer algún problema. Bien, ahora vamos a dejar el terreno de lo especulativo ya para entrar al terreno de lo real. Como podemos ver aquí, tenemos un diagrama, es un diagrama acerca de lo que son las fuentes de poder conmutadas. Cada fuente de poder conmutada tiene una serie de fases. Esa serie de fases se puede ver también como secciones, ¿verdad? En inglés sería phases or stages, también se puede ver de esa forma. Y yo lo que hice fue extraer una de estas fases. Por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos una fase que se llama filtro. Esta parte de aquí se llama filtro, representada ahí por un símbolo de condensador o capacitor. Normalmente este podría ser el condensador, digamos, principal. Por acá tenemos lo que es el conmutador. Este conmutador en este caso estaría representando las funciones de la conmutación. Tenemos por aquí, digamos, lo que sería un MOSFET. Y luego del MOSFET tenemos un transformador. Este sería digamos, el transformador también principal o transformador chopper que podemos encontrar en las fuentes conmutadas. Pero bueno, también existen las fuentes lineales y hay otras, lo que son las fuentes lineales. Yo tengo cómo hacer una fuente lineal en el canal de Electrograma, en la sección de Power Supplying, ahí la pueden ver. Y este video también es una parte de lo que son fuentes conmutadas. Entonces, no sé si más adelante voy a hacer algo así explicativo, aunque hacer estas fuentes es más complicado. Prepararlas inclusive no es tan sencillo y máxime cuando las compramos hechas y no las hacemos nosotros, entonces no sabemos dónde vamos a obtener los componentes, ¿verdad? Pero estos transformadores también están en las fuentes de lineales, solo que en ese caso no sería un transformador chopper, ¿verdad? Sería un transformador lineal. Entonces, sea como sea, de aquí para allá, esto ya no es parte del diagrama, de aquí para la izquierda tendríamos la zona caliente, y de aquí para la derecha tendríamos lo que denominaríamos la zona fría o las zonas frías. Normalmente eso podemos verlo aquí si nos vamos, identificamos este transformador, que tiene que ser el transformador chopper, digamos, principal, que divide la zona caliente de la zona fría. No lo tenemos que confundir con otros, como por ejemplo los de las fuentes o subfuentes, como la PFC, que pueden ser de un tamaño similar. Podríamos identificarlo también, ¿verdad? Haciendo aquí un estudio de qué es lo que hay antes, qué es lo que está después. Vamos a mencionar un poquito de esas fuentes como la PFC más adelante, y puede ser que existan otros choppers, bobinas que parezcan choppers, pero más que todo choppers más pequeños en la zona fría para entregar otros voltajes. Entonces en el transformador tenemos que este es el primario, aquí sería el primario del transformador, y este sería el secundario o los secundarios que van a estar conectados a los circuitos que van a entregar los voltajes a la salida. Propiamente lo que es aquí el conmutador, esta línea que está aquí abajo conecta lo que es el control o PWM, se le puede decir también. En realidad esto normalmente es un chip, pueden haber otros chips similares, inclusive en la zona fría puede estar, dependiendo del tamaño del chip, o digamos si el chip es conmutador y oscilador todo en uno, por la parte, digamos, en la capa 1 o en la capa más visible de la placa, o pueden estar por el otro lado completamente de la placa, o comunicarse por subcapas también. Entonces lo que hay que saber es, primero que todo, es identificar esas fases o secciones para ver
cómo podemos identificar el MOSFET y cómo podemos utilizar las herramientas. Entonces, si lo vemos así como secciones, tenemos la del filtro, conmutador, transformador, control, pero digamos que podríamos verlo, digamos, como fases, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, esta sería una fase de filtrado, luego tendríamos aquí una fase de conmutación, tenemos una fase de transformación, y esta sería una fase de oscilación en el caso del control, ¿verdad? Eso es lo que estoy indicando acá, que tenemos conmutación, de eso se encarga el conmutador, y de lo que es oscilación se encarga el control, que es un integrado. Para lo que es PWM, vamos a ver aquí unos conceptos que tenemos a la derecha. Tenemos el concepto de lo que es switching, tenemos el concepto de switching. Switching es más o menos lo mismo que decir conmutación. Okay. Luego tenemos el concepto de lo que es SMPS o SMPS. Cuando hablamos de una fuente conmutada, es lo mismo que hablar de una fuente SMPS, que es una fuente switching. De hecho, la primera S es la sigla de lo que es switching. Y para lo que es PWM significa Pulse Width Modulation, que sería modulación de ancho de pulso. Más o menos esa sería la traducción. Y si nos vamos aquí al conmutador propiamente, porque van a decir, bueno, está bien, no entiendo nada, los que no saben de esto, los que nunca han visto estas fases. Si tuviéramos un MOSFET aquí, yo lo puedo interpretar de la siguiente forma. Digamos, y recuerden, esto se puede entender también viendo el video y los papeles que tengo del video acerca de cómo entender y cómo conectar un MOSFET, un transistor MOSFET, utilizando una batería de 9 voltios y un LED. Eso ya lo hablé aquí, ya hice la referencia en unas pizarras más atrás. Aquí lo que vendría es precisamente como decir el VCC. Este sería, digamos, el positivo en este punto. En este punto sería el negativo, ¿verdad? Luego a este punto que tenemos aquí sería el gate, ¿verdad? Gate, que es el que va conectado al control, que es lo que vamos a ver más adelante. En este punto del MOSFET, de este punto tendríamos el drain, ¿verdad? Entonces la corriente vendría aquí para producir aquí el campo electromagnético que se va a descargar del primario hacia al secundario, ¿verdad? Y aquí en este punto, en este símbolo es donde se da precisamente, es un switch que hace ese switching a alta frecuencia, que sería lo mismo que estar describiendo el proceso de conmutación. Otras referencias que tengo aquí nada más, antes de pasar a la siguiente pizarra. Bueno, todo lo que son papers acerca de fuentes de poder, información, documentación. Hay uno importante que es los tipos de inspecciones utilizadas para reparar circuitos electrónicos. Los tipos de inspecciones. Entonces aquí estaríamos entrando en algo de inspección visual, ¿verdad? No vamos a tener la fuente conectada para hacer esto, para ver más o menos, y vamos a hacer también un poquito de la práctica. Y luego tengo otra referencia que sería el mapa de una fuente de poder conmutada o SMPS, que significaría Switching Mode Power Supply, que sería como decir una fuente de poder en modo de switching. Bien, ahora lo que voy a hacer es mencionar, tenemos los tipos de fuentes. Algunas ya las he mencionado, las
voy a hablar un poquito más durante esta guía. Entonces, hay algunos tipos de fuentes dentro de las fuentes de poder conmutadas, ¿verdad? Podríamos utilizar, por ejemplo, algún tipo de fuente que sea inversor, booster, buck. Por ejemplo, hay fuentes que también pueden ser muy sencillas, como las fuentes capacitivas. Yo tengo ahí proyectos. Hay uno de esos proyectos en el canal de Electrograma que es una fuente capacitiva para ver el voltaje requerido por componentes, para testear LEDs, etcétera. También tengo divisores de voltaje. Los divisores de voltaje se pueden considerar como un tipo de fuente también. Evidentemente es una fuente y todo eso nos puede ayudar o nos puede confundir a la hora de identificar las áreas que queremos dentro de la fuente de poder que estamos revisando. Por eso hay que tener, digamos, cuidado. Y si pueden ver, más o menos, yo no tengo aquí referencias, pero sí tengo screenshots y tengo como diagramas de tipos de fuentes para saber identificarlas en su momento. Pueden ir y buscar esa información si es que no la tienen. Si quieren expandir un poquito más su conocimiento acerca de lo que son fuentes de poder. Una de las fuentes que muchos se van a topar con es la fuente PFC. Es una fuente, digamos, que eleva el voltaje. Por ejemplo, existe en televisores o así. Es una fuente que, como digo, se puede confundir a veces con, por ejemplo, puede estar en la confundirse el transformador de la fuente PFC con el transformador que viene de la AC directamente. Hay una serie de filtros, luego viene el transformador, capacitor, todo eso se puede confundir, y entonces estamos pensando que en realidad estamos midiendo la fuente, digamos, principal, pero en realidad estamos en la PFC. Igual, estas sondas pueden aplicar para medir la fuente PFC. Por ejemplo, la oscilación se puede medir en la fuente PFC, en el transformador de la fuente PFC perfectamente. Y bueno, para eso sí tengo un dato ahí, una información, un paper, que es una documentación que se llama así: cómo identificar circuito PFC en las fuentes de poder. Hay una guía, digamos, más o menos sencilla, que es saber identificar los circuitos, cómo están ordenados. Digo, los circuitos, no los componentes de la fuente PFC, para ver si se cumple que en realidad esa es una fuente PFC. Recordemos que estamos aparte analizando una fuente que ya de por sí está dañada porque no nos está dando voltaje. Entonces visualmente podemos identificar, y también haciendo algunas mediciones, pero primero que nada visualmente, a ver si tenemos fuente PFC o no. Fuente PFC va a elevar, como digo, bastante el voltaje, es decir, manejan un voltaje superior a una fuente que es de un aparato similar o igual o parecido, digamos, pero que maneja diferente voltaje, es decir, menor voltaje sin fuente PFC. Bueno, aparte de eso, tenemos los casos de fuentes con standby, digamos, en modo standby. El modo standby es un modo en el que la fuente queda encendida, queda prácticamente todo el circuito funcionando, pero al final me da un voltaje standby que va como bueno, no voy a entrar también en detalles, pero se puede ser como de 3.3 voltios, 5.3, hay algunas tal vez con 8, dependiendo del aparato que estemos hablando, también de modelo y marca, etcétera. Eso va a ser un modo de standby, que va a quedar ahí la fuente encendida, para luego, cuando presionamos el botón de power on en el aparato, va a entrar entonces la fuente en modo powered on, y todo se va a encender, ¿verdad? Se enciende la fuente, se enciende, por ejemplo, en televisores, la tarjeta main o la sección main, si está dentro de la misma tarjeta. Se va a encender propiamente la luz del monitor, si estamos hablando de una fuente de monitor o un televisor. Todo eso va
va a pasar, pero hasta que esté el modo de power on. Entonces, como dijimos, si no hay voltaje, posiblemente no funcione el standby, pero las que no tienen standby mode o modo standby, entonces simplemente no van a tener voltaje al final. Bueno, en el momento que vamos a revisar, y qué es lo que pasa, que a veces existe ese standby, tenemos el standby, pero no sabemos cómo pasar a modo power on, o al contrario, hay algunas fuentes que no, es que esto tiene que ver también, por ejemplo, para pasar de modo de standby a power on, en algunas fuentes que están conectadas a otra tarjeta, que es normalmente la tarjeta controladora, por ejemplo la main de algunos televisores LCD, etcétera. El botón de encendido normalmente está conectado a la tarjeta main, no directamente a la fuente de poder. Entonces hay que, digamos, hackearlo, truquearlo, prácticamente forzarlo, o hacer una conexión, ¿verdad? Un puente para poder pasar la tarjeta de modo de standby a modo de power on, sin tener, por ejemplo, conectada a la main, porque podemos producir un cortocircuito que no tiene que ver con la parte de la fuente, que es lo que en realidad nosotros vamos a estar midiendo con estas herramientas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que de algún modo tenemos que pasar esa fuente de modo standby a modo de power on, ¿verdad? Modo de encendido. Para hacerlo, normalmente las tarjetas que tienen standby, modo power on, y ya les voy a dar un caso aparte también, digamos el caso contrario. Estas tienen una parte en la placa que hay que saber identificarla. Normalmente tiene un impreso ahí que dice, por ejemplo, STB, que quiere decir standby 3.3. aquí me está dando directamente el voltaje, por eso hice este dibujo, ya que me cabía aquí, aunque en realidad no es parte de esto. Y por ejemplo puede ser 5 voltios STB. Esto me quiere decir que es standby aquí en este punto, en este pin, que puede ser un pin, digamos, de conexión, o puede ser un test point también. Y luego dentro de esos pines normalmente están en la sección de la fuente standby, pero bueno, hay que saber buscarlos. Normalmente pueden estar en la tierra fría, ¿verdad? Digamos en la zona fría de la fuente de poder. Habría otro punto cerca de aquí, pero pueden ser varios, que sería otro voltaje, sería otra salida, ¿verdad? Que no es la standby, que sería power on. Por ejemplo puede ser PS y rayita abajo on, o por ejemplo puede decir directamente power on. Si nosotros tenemos la fuente de standby, normalmente quiere decir que esto está ya funcionando, que todo está funcionando, porque nos está entregando este voltaje. Pero puede ser que a la hora de que pasemos del standby a power on, puede ser que ahí haya un problema con el MOSFET, digamos, principal, o con el MOSFET. Bueno, sea como sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conectar, para pasar de modo standby a power on, ese punto con ese punto. Eso lo hacemos mediante una resistencia. Entonces hacemos este jumper, o como dije, puente o bridge, como le quieran llamar, con una resistencia. Yo lo he visto con una resistencia de 1K. Es tan fácil como soldar de este punto a este punto mediante esa resistencia. Y digo soldar porque hay que tener cuidado de que no se... de que obviamente tenía que tener la fuente de poder apagada, ¿verdad? Para poder soldar y haber descargado el capacitor. Pero si lo dejo ahí como medio puesto y hay otros puntos, puedo provocar un corto. Entonces yo preferiría hacer eso soldando. Hay otra forma todavía mejor, que es con como lo estoy poniendo aquí abajo, que es un switch, donde uno de los switches tiene la resistencia. Puede ser un switch de bajo amperaje, no importa, dependiendo de cómo querramos. Yo dibujé ahí uno, creo que es de esos, son como de
hay como de 5, de 4 y de 6 amperios. Y entonces lo que tenemos es un cable que iría al standby y otro que iría al power on, y al final lo que tenemos son unos pines donde podemos soldar lo mismo aquí de esta forma. Ya por nosotros haber hecho esto, aunque se puede hacer con caimanes, ¿verdad? También aquí al final, pero como digo, yo prefiero hacerlo soldado, porque vamos a estar volviendo por ejemplo, las fuentes que tienen muchas capas o que tienen 2 caras, vamos a estar volviendo a veces para revisar, y eso nos puede afectar ahí la conexión, o que se corra y, como digo, producir un corto así. Pero entonces vamos a soldar uno al standby y otro al power on, y ya con solo eso tenemos un botón de encendido y apagado hecho por nosotros, y no tenemos que estar conectando otra vez, como digo, la tarjeta main en el caso de que existe la tarjeta main. Eso para las fuentes de standby. Para las fuentes de poder ya había mencionado que eso prácticamente no existe. Para la fuente de poder de PC me refiero. ¿Qué más podría decir aquí? Hay otro caso, ojo, que no todas las fuentes están con modo standby predeterminado y power on como segundo modo al que se accede al dar de la orden de encendido, sino que vienen al revés. Cuando se desconectan vienen en modo power on, entonces hay que tener mucho cuidado, y a veces necesitamos pasarlas a modo standby también para revisar el modo standby. Pero bueno, no voy a entrar en detalles acerca de esto. Para eso tengo algunas referencias también. Entonces vean que se puede pasar de standby a modo power on, o en algunas podemos necesitar pasar de modo power on a modo standby para ver si están bien todos los voltajes. Como referencias tengo estos documentos aquí. Paper sería revisión que sería más o menos como decir, bueno, puede ser la palabra revisión, pero podría estar hablando también de inspección, ¿verdad? Se llama así, revisión, paper número 2 de fuentes de poder conmutadas, y la sección se llama segundo voltaje para medir. Me refiere a esto. El segundo voltaje que vamos a medir debería ser el voltaje de standby. Incluye algunos valores. Bueno, aquí yo ya mencioné lo que son los valores, prácticamente mucho del contenido de ese documento que tengo, o resumen. Pero es importante saber eso. El primer valor, si queremos medir, normalmente es el capacitor, el valor en el capacitor principal, ¿verdad? Para ver si estamos obteniendo ahí voltaje. Y ya al habernos dado cuenta de que eso esté funcionando, vamos a medir el valor del voltaje de standby. Con eso ya quiere decir que estamos obteniendo voltaje en la zona caliente y también a la salida, ¿verdad? Por estar obteniendo el voltaje standby. Entonces eso nos puede llevar a otro tipo de causas, o otro tipo de issues, de problemas que tenemos que también que atender en la fuente de poder, que ya no sería en ese caso que no nos esté dando voltaje, ¿verdad? Entonces posiblemente no esté relacionado con el uso de estas ondas, el hecho de que tengamos ya el standby, ¿verdad? Bueno, en ese caso ni el standby ni tampoco el power on. Tengo otro documento que sería el documento para cambiar el estado de la fuente de poder de off a on, y también para cambiar el estado de on a off. Y también tengo un documento aquí relacionado a standby, que sería cómo testear una fuente de poder con bajo voltaje. En la sección 2 también vuelvo a repetir lo mismo. El segundo voltaje para ser testeado debe ser el voltaje de standby. Hago esa aclaración, que es para las fuentes de poder que tienen el standby. Entonces, si no está el standby, posiblemente no va a estar el power on, inclusive cuando haga este puente aquí, y entonces sí puede ser un problema que vamos a tener que
que ver si utilizamos las herramientas estas, que serían la pico a pico y la de oscilación de la AC, en caso de que no tengamos voltaje, ¿verdad?, a la salida, pero que sí encienda la fuente de poder. Entonces, para poder encenderla, standby. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama.